Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javier Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, ya lo saben. Suscríbete a Miedo 867, activa la campana de notificaciones. Cada que subamos historia, YouTube te avisa. Raza, les encargo mucho, mándame tu historia. 867-104-5100, mi WhatsApp personal. Les agradezco mucho. Un saludo a Ciudad Valles, San Luis Potosí. Me mandó ahí unos comentarios un amigo, para que le eche un ojo. Gracias a la raza por ponerse en contacto. Cualquier cosa que les haya ocurrido, por muy fumada que ustedes piensen, créanme que no. A veces, pues por eso se llama paranormal, porque no es normal o sobrenatural, porque es algo que no es tan natural, ni común, ni corriente. Así que a veces las cosas por eso son extraordinarias. Obviamente, extraordinario significa más allá de lo ordinario. Así que, bueno, racita, mándenme su historia. Y bueno, sigan nuestro canal de historias de Nota Roja, también es de un servidor. Pasen, dejen su like, comenten. Son historias que también nos llegan. Si tienen una historia que contarnos, ya sea de miedo o de Nota Roja, mándame tu historia. Yo me encanta el chisme. Así que, bueno, pues ya saben. Y bueno, raza, la siguiente historia me la mandan de Acapulco. ¿Ok? Mucha raza sabe que Acapulco durante muchos años fue un lugar turístico. Ahorita, pues supongo que todavía. De hecho, es muy común que la mayor parte del turismo de allá es gente de la Ciudad de México. No, yo, bueno, tengo amigos en la Ciudad de México que dicen, ay, me quiero ir a Acapulco. Yo, la neta, lo que he escuchado no sé qué tan chido esté. Supongo que ha de tener algo bonito, ¿verdad? Para que quieran ir ahí, pues supongo que ha de estar chido. Pero realmente a mí la playa que más me ha gustado de las que he ido ha sido la playa de Madero en Tampico, ¿eh? Y es porque está muy bajita, la arena está lisita, no está llena de vendedores, o sea, no te están hostigando y cositas así. Aparte está chido, es un lugar bonito de Tamaulipas. Tamaulipas tiene muy bonitas playas, pero nadie le mete billete porque se dice que hay un complot de los gabachos de que no pueda crecer el turismo acá porque luego pierden lo de la Isla del Padre, que pudiera ser. Honestamente, eso me vale sorbete. La siguiente historia me la mandan, ocurrió en Acapulco, más bien dicho. Y bueno, pues esperemos esta historia sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están, gente del canal de Miedo 867? Quiero contarles algo que ocurrió hace unos años. Estoy hablando, se hablan muchas cosas raras bueno, complots no sé cómo se diga, conspiraciones. Muchas personas han vivido una situación sobrenatural, pero pocos le ponen atención, sobre todo porque lo sepultamos en nuestros recuerdos. Miren, mi papá en una ocasión nos cuenta una historia. De hecho, no los contaba mi papá. Bueno, pues lamentablemente ya no está con nosotros. Y no es porque haya fallecido, es porque, bueno, se enamoró de una señora y se separó de mi mamá. Lo cual, bueno, pues ya conociendo yo a mi mamá, uno entiende muchas cosas, ¿verdad? Tampoco lo justifico, pero tampoco lo culpo. El asunto es de que mi papá nos contaba que él, fíjense, de la Ciudad de México, pero que había temporadas que se iba a Estados Unidos a trabajar. ¿Por qué? Porque decía que había mucho dinero allá, venían muchos turistas gabachos, mucho gringo, venían europeos, decía que Acapulco, pues decían que era la perla de quién sabe qué cosa, que era un lugar donde había muchísimo turismo, las mejores playas y cuanta cosa. La última vez que fui, pues estaba muy feo, de hecho vimos un cadáver en la playa, entonces como que pues no, ¿verdad? No era algo para ir. Pero me acuerdo que mi papá nos cuenta, ¿verdad? Nos cuenta, y esto según mi padre, pasa, bueno, cuando él estaba joven, estoy hablando por ahí de los ochentas, y uno puede decir, bueno, pues en los ochentas, ¿qué, verdad? Bueno, él iba allá a trabajar, dice que había un señor que rentaba barcos, o sea, como yates, que paseaba gente, y decía que había sujetos vestidos de pirata que en los que te tomabas fotos, y pues cosillas así. Estamos hablando que en esa época en México ni de pedo se festejaba el Halloween, pero los gringos siempre lo han festejado. Les han gustado los disfraces, les han gustado estas cosas. Y creo que mi papá dice que fue en una fiesta de disfraces, que era porque lo del Halloween mi papá no sabía qué onda.
sabían lo de pedir calaverita, pero no festejaban ni la gente se disfrazaba en México, pero que en el barco donde iban, o sea, en un barco turístico, no sabría decir si un yate o otra cosa, o una trajinera gigante de mar, ¿verdad? Decía que, bueno, pues arriba había músicos, que había pues turistas gringos y turistas nacionales, y que dice que los gringos habían llegado disfrazados porque estaban festejando, había gringos y gringas, ¿verdad? Todos sabemos que el gringo es el que pues se supone que es güero y viene de Estados Unidos, y todos sabemos que la gringa pues lleva pastor y queso. El asunto es que dice que llegan disfrazados, que había unos de vestidos de vaqueros, que había unos vestidos así de cosas, ¿verdad? De piratas y cuanta cosa. Y dice que uno de los gringos andaba vestido de Cantinflas, o sea, de Mario Moreno Cantinflas. ¿De dónde sacó el traje? Quién sabe, pero decía que era un sujeto esbelto, que andaba con el pantalón a media nalga y pues la ropa entallada y con un sombrerito, ¿verdad? Así característico como Cantinflas, que pues allá andaban ellos bailando y haciendo lo suyo, pues emborrachándose. Eso va la gente a ponerse hasta atrás. Y dice que bueno, pues que todo estaba bien. Mi papá era pues parte de la tripulación de ahí, y él dice que bueno, pues que era ya en la tarde, estaba cerca de, bueno, sobre todo en el atardecer, era cuando se hacían más esos paseos. Dice mi papá que pues la gente de ahí mencionaba cosas, pero me parecía que era puro pedo, ¿verdad? De la gente de ahí. O sea, se le contaban las personas que había seres que vivían en el agua, había infinidad de peces. Decía mi papá que lo que hacía él, cuando los turistas se acercaban, agarraba pedacitos de galletas y los aventaba al mar, y se acercaban todos los peces. Y bueno, pues era bastante común que la gente tomara fotos y cosas así. El asunto es de que mi papá decía que este gringo pues andaba parado en la proa, que es la parte de enfrente del barco. Estaba paradillo ahí, así como los de Titanic, ¿verdad? Que estaba parado bailando ahí, andaba borracho. Y que pues el encargado del barco decía: hey, hay que bajar ese güey de ahí, ¿verdad? Está regándola mucho, hay que hacer algo. Pero decían que a los gringos tampoco los puedes tratar muy mal, porque a diferencia del turista mexicano que llega con sus barras de pan, se hace lonches de atún y se lleva sus anafres y cosas aquí, el turista gringo pues llega y te pide una cerveza y te da propina, te pide algo de comer y te da propina, le abres la puerta y te da propina. O sea, siendo honestos, los turistas extranjeros, sobre todo los estadounidenses, son muy de dar propina. Entonces decían, pues tienes que buscar la manera de hablarles bien, que se sientan contentos. Y decía, y si eres hábil, tú a un turista gringo lo regañas y te termina dando propina, que eso es algo que a lo mejor ya no hace el turismo nacional. El asunto es de que dice que bueno, pues estaban ahí, le habían dicho al sujeto que si se movía la fregada de ahí, y él decía que sí, que no había problema, pero pues ya andaba bien borrachote, ¿verdad? El asunto es de que dicen que otra vez se pone y vuelve a ponerse ahí, y decían, ah, sí, ¿qué onda con este güey? Ya vamos a decirle entre tres para que se baje a la frega y ya no se ponga ahí. Y dice que cuando iban camino a él, de repente algo sale del agua. Él se había sentado en la mera orillita de la proa, de la parte de enfrente, se había sentado, y literal dicen que algo sale del agua, lo abraza por la espalda. O sea, él estaba sentado viendo hacia adentro de la embarcación, y dicen que ven como unas manos lo abrazan, o sea, unas manos, pero que en las manos tenían membranas entre los dedos, que lo captura y que lo sumerge. Obviamente dice que toda la gente pues gritó, que todos de volada brincaron y que todo esto y que la fregada. Y dice que bueno, rápidamente turistas que venían con él, y incluso gente de la embarcación de volada, ¿no? Pues hombre al agua, que dicen que se tiran al agua y pues lo empiezan a buscar, no lo encuentran. Y de repente ven que el sujeto sale atrás de la embarcación. Y estaba muy atrás, o sea, estamos hablando de que avanzó cerca de 50 metros en el agua en pocos segundos sumergido.
Y obviamente el sujeto sale y empieza a gritar, lo alcanzan, le aventan un salvavidas, ya lo suben, dicen que hasta se le cortó lo borracho del susto que traía y que cuando sale pues está vomitando y todo, pues obviamente se le cortó más. Y él decía que pues que un monstruo lo había jalado hacia abajo del agua y que cuando pues él alcanzó a medio ver, porque dice pues obviamente el agua de mar pues cala, ¿verdad? Pero dice que él alcanza a ver que cuando lo baja había uno, por lo menos tres más. Decía que lo arrastran y que como que lo volteaban a ver. Él mencionaba que eran como personas, como una mezcla entre, pues sí, entre personas como si fueran piel de pescado o como de reptil y que se le quedaban viendo y que al ver que no era él lo avientan como si ven, como si lo intentaran reconocer y lo avientan y él es cuando emerge. Obviamente el sujeto estaba asustado, decían que cuando vomita se ponía a llorar diciendo que, pues que sí, que estos seres lo habían querido llevar, un tritón o una sirena. Obviamente la gente de ahí empieza a decir, oh, y sí, es que de repente aquí en Acapulco hay sirenas, había gente que las había visto, ya después mi papá decía, pues que nadie le había dicho nada, de hecho incluso la gente del barco decía que, pues la gente dice, pero pues nunca hemos visto eso. Y decía, los pescadores viejos decían que veían, o los lancheros viejos, pero los de en aquel entonces, pues no. Y bueno, lo único cierto es de que, bueno, pues pasa esa situación. Mi papá nos contaba eso de niños, ya a nosotros, pues obviamente nos gustaba que mi papá nos contara historias, ¿verdad? Ya saben, en las clásicas historias de que el abuelo se agarró a machetazos con el diablo y cosas así. Pero recuerdo que ya, estoy hablando de hace unos 6 años, fíjense, pues me toca ver que se supone que hay una teoría de conspiración que dicen que Mario Moreno Cantinflas tenía jaulas y en una casa a la orilla del mar y que decían que él tenía contacto con estos seres, con seres sirenas. Fíjense que vemos la historia y a mí no pues se me hizo, mira qué bien. Y me acuerdo que uno de mis hijos me dice, papá, ¿no te das cuenta de qué? Con la historia que cuenta mi abuelo, el gringo este estaba disfrazado de Cantinflas. De hecho, se dice que en la orilla de esta casa hay una figura de Cantinflas y que él se ponía a, pues sí, viendo al mar como si esperara tener contacto con ellos. Y fíjense lo que son las cosas. A lo mejor estos seres vieron a este gringo disfrazado, pensaron que era él y lo sumergieron con ellos. Al ver que no era, pues lo mandaron al chorizo, ¿verdad? Lo rebotaron. Pero bueno, pues es bastante interesante. Son de esas cosas que a veces es cuestión de que pase el tiempo para que conecten y hagan clic. Ojalá cuenten esta historia. Les mando un gran saludo. Y bueno, pues esto pasó en Acapulco, Guerrero. Y bueno, raza, ¿qué les pareció esta historia? Fíjense lo que son las cosas. Cuando me cuenta la historia este cuate, ¿verdad? Pues me dice, muy bien, ¿verdad? O sea, bastante bien. De hecho, me la contó dos veces porque me dice, no, es que, pues un gringo que andaban todos disfrazados y lo jala algo. Yo dije, ok, y luego ya como que termina y le digo, pero pues como que no tiene que ver una cosa de otra. Y dice, es que el gringo este viene ahí disfrazado de Cantinflas. Así que ahí es donde dice uno, la madre, te truena la cabeza, ¿verdad? Y bueno, pues agarras la onda en que te están contando una historia que se relaciona con algo que es muy mencionado. Se dice que Mario Moreno Cantinflas, un actor de comedia, que la verdad sea lo que sea y que digan lo que quiera, hacía unas películas excelentes. Es fecha que no hay ningún cómico mexicano que haga películas. Ya no existen un Tintán, un Cantinflas, un Resortes, un Clavillazo. Ya no existen, raza. En México no hay quien haga buenas películas de comedia. Todas las películas actuales son una porquería. Sobre todo ya desde que vemos que salen los mismos de siempre, ¿no? Las mismas personas que salen. Pues hay gente nefasta, y dices, ay, no, qué hueva, o sea
Sobre todo las que dicen, trae calidad Cinépolis, ya sabes que es un mugrero esa película. Pero bueno, raza, esperemos les haya gustado. Cantinflas tenía demasiadas cosas. Se dice que era gente de la CIA. De hecho, alguien publicó, creo que nuestro amigo Rogelio, de aquí de Nuevo Laredo, publicó en el grupo de 1867 que se desclasificó una fotografía de Cantinflas como agente de la CIA. Que pues, si lo era o no lo era, pues, seguramente, raza. O sea, pues si nos vamos a la historia de Cantinflas, ya contamos aquí que lo intentaron desvivir en la película de Señor Doctor, cuando él estaba haciendo, en ese momento era una época complicada, la época del halconazo y todo ese tipo de cosas. Ahorita el halconazo pues trae un radiazo, ¿verdad? Pero también notemos que Cantinflas siempre traía una postura en contra de los hippies. Traía una postura no en contra, pero como que sí, o sea, vean la película de Su Excelencia, trae una postura bastante neutral. El discurso de Cantinflas al final no tiene madre. Ese es un concurso que todos, eso es un discurso que todos deberíamos debería ponerse en la ONU, la verdad. Lo malo es que la ONU pues, no pela un changuanalgadas, pero es un discurso muy bien hecho. Esperamos les haya gustado esta historia, raza. Cuídense mucho, mándenme su historia 867-104-5100. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima. ¿Quieres ver las historias que no podemos subir a esta plataforma? Únete a nuestro grupo privado de historias exclusivas. Mándame WhatsApp 867-104-5100 y sé parte de la comunidad de Miedomaníacos VIP. Con eso ayudas bastante al crecimiento del canal. Es el mismo costo que el grupo privado de YouTube, que ya no existe. Simplemente pues son historias que no son aptas para esta plataforma. No es obligación, al que quiera, mándeme WhatsApp 867-104-5100 y les digo el procedimiento en cualquier parte del mundo donde estés. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.